Vamos a hacer este tiempo un tiempo ligero. Y estoy hablando del tema de la generosidad. Hablando de la generosidad, hablamos del dar, hablamos del desprendernos de algo nuestro para dárselo a alguien más. Esta generosidad era destacada, ¿verdad? No es algo muy común de ver ahora en nuestra actualidad. Y entonces, ¿qué pensamos nosotros de esta actitud? Cuando nosotros leemos esto de que esos primeros cristianos vendían sus cosas para repartirlas a quienes lo necesitaban, ¿qué hay en nuestro pensamiento? ¿Qué pensamos nosotros de este tipo de generosidad? En donde yo vendo mis posesiones, lo que es mío, lo que a mí me ha costado, para satisfacer las necesidades de alguien más. Tal vez lo consideramos algo radical, pero ¿saben cuál es la pregunta verdadera? ¿Nosotros lo haríamos? Y bueno, nos encontramos entonces en el capítulo 4, en la última parte. Una vez más nos habla duramente y enfáticamente de la generosidad de la iglesia primitiva. Y hasta este punto creo que lo había explicado. Cuando yo refiero al término iglesia primitiva, estoy hablando de la primera iglesia. Todos los que habían creído eran del mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Otra vez parece que la Biblia nos está hablando de una actitud, un hábito, una forma de hacer las cosas que desencaja por completo de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a dar. En primer lugar, necesitamos hablar de que el Espíritu Santo es el antecedente del testimonio de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? El Espíritu Santo como antecedente del testimonio de la iglesia. Y antes de comenzar a hablar específicamente de lo que es la generosidad y de lo que Dios quiere decirnos el día de hoy, familia, es que necesitamos entender paso a paso qué fue lo que llevó a esta iglesia, a estos creyentes, a dar de esta manera tan radical como lo acabamos de leer. Tan exagerado, pudiéramos pensar, al punto de vender sus posesiones y entregar el dinero a los apóstoles. Tal vez este pasaje puede escandalizar a muchas personas dentro y fuera de la iglesia. Es que así son los cristianos, ¿verdad? Así son los pastores. Nosotros, familia, tenemos la responsabilidad de mirar paso a paso por qué la iglesia primitiva es tan radical en esto. ¿Qué fue lo que había en ellos? ¿Qué había en su corazón? Y quiero invitarlos a pedir conmigo una frase. Repita después de mí. Señor, yo quiero aprender a dar como lo hicieron mis hermanos del libro de los Hechos. Señor, yo quiero aprender a dar como lo hicieron mis hermanos del libro de los Hechos. Ahí está la clave. En el versículo 31. Y cuando hubieron orado, en otras palabras, tembló aquel lugar y fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el antecedente, el Espíritu como antecedente del testimonio de la iglesia. El principio de la generosidad, el principio de la fórmula es sencillo, familia. Yo no puedo dar con generosidad. Yo no puedo desprenderme de algo para satisfacer una necesidad del prójimo si primero no he sido lleno del Espíritu Santo. La obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, familia, la intervención que hace en nuestro corazón, nos capacita, nos habilita
para poner en práctica, para poder hacer, para poder llevar a cabo hábitos y virtudes que solamente son posibles gracias a esa transformación a la imagen de Cristo. Es muy diferente dar con generosidad por medio del Espíritu Santo a dar sin el Espíritu Santo. Solamente y únicamente por medio del Espíritu Santo yo puedo practicar hábitos y virtudes que son posibles gracias a la transformación a la imagen de Cristo. Y para estos creyentes de los que nos está hablando de Hechos, había ciertas barreras culturales para la generosidad. Porque si recuerdan lo que habíamos visto anteriormente, el dar a los necesitados para la cultura judía, era más bien como una buena obra meritoria. Era como un acto de justicia. Era más parecido a lo que es el altruismo en nuestros tiempos. Hay mucha gente que reparte y que saca fotos y que sube a las redes y quieren ser el centro de atención, pues aunque están siendo generosos, satisfacen una necesidad personal de ser reconocidos. Satisfacen una necesidad personal de ser vistos, de alimentar el ego mientras lo hacen. Pero ahora, hermanos, el Espíritu Santo le da a la iglesia todas las credenciales y toda la autoridad para testificar de muchas maneras, como lo vemos en el versículo 33 de este pasaje. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Primero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y la pregunta entonces que tenemos que hacernos es: cuando creemos que estamos siendo generosos, ¿qué tanto trabajo nos cuesta dar cuando nos piden? ¿Te cuesta trabajo desprenderte de tus posesiones? ¿Qué tanto te estás llenando del Espíritu Santo? ¿Cómo estás buscando su presencia para poder dar testimonio? Nuevamente, cuando eres generoso, ¿quieres que la gente centre su atención en ti o en Cristo? ¿Estarías dispuesto a vender tu casa, por ejemplo? ¿Estarías dispuesto a vender tu coche? Entonces, ¿qué tanto nos estamos llenando del Espíritu Santo? ¿Qué tanto estamos buscando? Si nos cuesta trabajo dar, si nos cuesta trabajo decir, sí, ten, aquí está. O tal vez muchos podrán decir, es que yo soy bueno para dar. No, a mí no me cuesta trabajo decir, te va a estar, tengo, no pasa nada. Esa generosidad, ¿quién satisface? ¿Tu ego? Vamos a la segunda cosa. Yo no puedo pretender ser una persona generosa si no estoy buscando una llenura constante del Espíritu de Dios. Y ahora, ese testimonio que antecede al Espíritu, el testimonio es el antecedente de la comunidad. Entonces, para ser personas que se desprenden, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Hay que llegar a ser cristianos verdaderamente generosos. ¿De qué manera? Verso número 32. Tenían algo especial. Estos primeros creyentes tenían algo único. Nadie reclamaba como suyo nada de lo que poseía. Y luego, el versículo 34 es claro, familia. Muy claro y muy textual, porque dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Hasta tenemos un ejemplo ahí en los versículos 36 y 37, ¿verdad? Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles ajudaban Bernabé, que significaba eco de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Esto incomoda, familia. Y con eso no quiero que piense que al final del servicio vamos a pedir que traigan y que vendan sus cosas. No, ese es el punto. Vamos a ello, familia, porque no se trata de satisfacer necesidades que no existen. Ese es el punto. No se trata de que la iglesia debe satisfacer necesidades que no existen. Y cuando el texto es literal, cuando encontramos el ejemplo de este levita, ¿qué tipo de personas eran estas? Si me cuesta trabajo darme 2 pesos al que me limpió el vidrio, ¿en qué momento voy a llegar a vender mi terreno, mi casa, mi coche, lo que tengo? Y aquí está el secreto.
de la generosidad. Todo el libro de los Hechos, familia, nos habla de esto. Cuando Dios, dice Colosenses, nos traslada de la oscuridad al reino de su Hijo amado. En el momento en que somos salvos y nos arranca las cadenas del pecado y la condenación. Cuando le buscamos cada mañana y cada día estamos dispuestos a ser llenos de Él. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Cuando estamos dispuestos a oír su voz y entregarnos a Cristo, Él ordena nuestra lista de prioridades. Y esta es la lista de prioridades que todos debemos tener, familia. Todos. Primer lugar, Dios. Primer lugar, Dios. Segundo lugar, las personas. Ojo, no dice Dios, la iglesia y las posesiones materiales. No estamos hablando de una selección de personas como segunda prioridad. Y eso es lo que se refleja en el ministerio de Jesucristo, familia. Él entendía estas prioridades. Él nos demostró que entendía esas prioridades. ¿No acaso se despojó de su gloria? ¿No acaso se despojó de sus posesiones? ¿No acaso puso en primer lugar al Padre, en segundo lugar a nosotros? Así es que si tenemos un problema con el tenemos un problema de prioridades desordenadas. Y cuando yo entendí esto, yo no sé cuántas personas decían ese día en el semáforo, en la calle. Yo agarraba mi dinero así, lo tenía en mis manos y decía, esto que tengo vale mucho menos que la persona que tengo enfrente. Y entonces pude darme cuenta que es cierto. Muchas veces pensamos que lo que tenemos vale más que la persona que tenemos enfrente. Y por eso negamos. Y por eso damos con avaricia. Y por eso nos limitamos en la generosidad. Y por eso nos cuesta trabajo dar cuando nos piden. Y por eso nos cuesta trabajo bendecir. Y por eso nos cuesta trabajo compartir. Y por eso nos cuesta trabajo desprendernos. Porque pensamos que lo que tenemos tiene mucho más valor que esta persona. La clave para ser personas generosas es entender que Dios nos llama a ponerlo a Él en primer lugar, a nuestro prójimo en segundo lugar, y todo lo demás viene sobre. Ahora, hasta este punto, el libro de los Hechos nos ha estado hablando de una manera, creo yo, y espero que así la haya sido para ustedes, muy clara. Nuestro problema para dar no es una cuestión de si tenemos o no tenemos. Es una cuestión de prioridades. Por supuesto que hay que entender un poco las circunstancias de la iglesia. Nos habla de que entonces la gente vendía sus terrenos, vendía sus casas y entregaban este dinero a los apóstoles para que entonces fueran repartidos entre las necesidades de la iglesia. Ya vimos que no nos está hablando de algo imaginario, de algo figurativo ni poético. Real sucedió, vendían sus posesiones. Pero había también ciertas circunstancias a las cuales tenemos que poner atención. Una de ellas es que esos primeros creyentes, muchos de ellos, no eran originarios. Muchos habían venido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Dejaron trabajos, dejaron lugares, dejaron posesiones. Y entonces, ¿de qué iban a vivir? Pues por supuesto que esa comunidad, ese mismo sentir que solamente se puede como resultado de la llenura del Espíritu Santo, ese amor entre hermanos, esa unidad que solamente es posible por el vínculo de esa pasión, entonces les provocaba el de poder desprenderse para satisfacer. ¿Cómo voy a dejar que el hermano duerma en la calle? ¿Cómo voy a dejar que en mi comunidad de fe no tenga que comer? ¿Cómo voy a dejar? Y entonces había un desprendimiento tal que entonces dice la Escritura que no había ningún necesitado entre ellos. No había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que tenían lo vendían y lo traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. La gente no esperaba a que otros digan, porque si somos en mi iglesia, ¿verdad? Hermanos, necesitamos cooperar porque ese mes estamos batallando para pagar la renta de la iglesia. Y ahorita hasta apretamos el billete en nuestro bolsillo y las monedas. Pero la gente no esperaba que otros dieran. Cuando surgía una necesidad, ellos daban lo que tenían para ayudar. No dice los que tenían mucho eran los que daban. Quienes daban eran generosos, desprendidos con lo que tenían.
Y aquí podemos hablar de muchas cosas, familia, como creer y confiar en la providencia de Dios. Tal vez yo tengo el alimento para una semana, pero la iglesia necesita esto, aquello. El Señor se encargará de suplir mañana. El texto dice que esta generosidad era administrada ¿por quién? Por los apóstoles. Y aquí es donde muchos patinan, ¿verdad? Con el texto. Aquí es donde muchos dicen, es que los cristianos y los pastores, sí lo saben. Hay pastores que trasquilan a sus ovejas y que les dicen, me tienes que dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y es que mira, y es que yo necesito un carro, y es que yo, y con sinvergüenza y con cinismo lo hacen. Es que mira, mi casita es de 2 cuartos y necesito una de 2 pisos con cuarto de lavado y un cuarto de televisión. Hay pastores que lastiman a la iglesia bajo este fundamento. Los apóstoles administraban los recursos que la iglesia daba y con generosidad se desprendía, porque desafortunadamente esta generosidad de los primeros cristianos pronto empezó a ser abusada. Hay gente que viene a la iglesia únicamente para quitar, y que denme. Pero después el apóstol Pablo enseña de quiénes debían ser ayudados y cómo debían de ser ayudados. Hay que ser sabios al satisfacer necesidades, porque de verdad hay necesidades que a veces no existen. Y rápidamente vamos a ver esto como tercer punto. La comunidad es el antecedente de la generosidad. Cómo este funcionamiento de iglesia, de comunidad, antecede a nuestra generosidad, a poder dar, a saber ser sabios y cómo dar. Aquí están de manera resumida las instrucciones del apóstol Pablo para poder ayudar a quienes lo necesitan. Estas eran unos filtros, unas instrucciones de quienes sí deberían de ser ayudados. Voy a dar las citas, si quieren ustedes apuntarlas, no las vamos a leer, pero voy a dar las citas que son el fundamento y la base del principio de quienes sí debían ser ayudados y cómo debían ser ayudados. Número 1, 1 Timoteo 5:3. La iglesia tiene que discernir, tiene que identificar quiénes son los verdaderamente necesitados. Eso lo estaba diciendo Pablo. El principio no es tú dale a quien te venga a pedir, tú ayuda. No. Hay que ser sabios con la generosidad. Segunda de Tesalonicenses 3:10, al igual que 1 Timoteo 5:8 y al igual que 1 Tesalonicenses 4:11, el principio es el siguiente. Si una persona puede trabajar para mantenerse a sí mismo, no es verdaderamente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. Si una persona puede trabajar, es decir, tiene manos, tiene pies, puede desarrollar una actividad laboral para mantenerse a sí mismo, no es verdaderamente necesitado y puede proveer para sus propias necesidades. Porque hay muchas personas que tienen nuestra ayuda tal vez, pero no quieren trabajar, no quieren. Otro filtro para saber quiénes sí deberían ser apoyados, cómo deberían ser apoyados. 1 Timoteo 5:3 al 4. El principio es el siguiente. Si la familia de una persona necesitada puede mantenerla, la iglesia no debe mantenerla. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Otro aspecto importante de la generosidad: aquellos que son apoyados por la iglesia deben regresar al cuerpo de la iglesia. 1 Timoteo 5:5. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los oprimidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, debe haber una correspondencia, una congruencia con su integridad con Dios. El siguiente es el penúltimo, 1 Timoteo 5:9 al 13. Es correcto que la iglesia, y es totalmente válido que la iglesia examine la conducta moral y el testimonio antes de brindar apoyo. Y por último, el apoyo de la iglesia debe ser para las necesidades más básicas del diario. No vamos a cobrar para comprar un iPad, ¿o sí? Hemos visto sus frutos dentro de la iglesia. Hemos visto su participación. Estamos llamados a dar. Es una idea. Sin embargo, estamos llamados a dar con sabiduría.
con prudencia a quien verdaderamente lo necesite. Por eso traía la venta de sus terrenos y dinero a los apóstoles, y los apóstoles lo administran, y los apóstoles suplían, y los apóstoles esto, los apóstoles aquello. Vamos cerrando y concluyendo, pensando, familia, en nosotros. Déjenme compartirles que durante el tiempo que lleva Casa de Gracia, el tema del poder dar y brindar ayuda a quien lo necesita ha sido una lección de vida. Hay gente que ha venido a querer solamente recibir de la iglesia, sí, no. Hay gente que ha venido pidiendo que se le satisfaga una necesidad que la iglesia no le corresponde. Ha habido situaciones en las que la iglesia no ha suplido una necesidad. Y un 50%, 60% de todos los meses del año, la iglesia batalla por la necesidad de poder a lo mejor tener insumos de café, y se supone que somos una comunidad. Es un llamado que el Señor nos hace de ser generosos, más allá de lo que le corresponde vivir, más allá de lo que le corresponde. Familia, de verdad, si nosotros tuviéramos un fondo financiero que refleje que somos generosos, podríamos, no sé, entre semana abrir la puerta y tener aquí listas 3 cazuelas con guisado y de lunes a viernes ofrecer comida gratis a las personas. Si la iglesia tuviera esta perspectiva de la generosidad, pudiéramos tal vez cada diciembre, cada enero poder enviar un ponche de chamarras, cobijas a ministerios, y Él nos bendice para poder llevar a cabo sus planes. No retengamos a nuestros bolsillos, no retengamos nuestro tiempo, no retengamos nuestros talentos y virtudes en ser egoístas, y demos todo eso con generosidad, entendiendo que primero está Dios, luego las personas y luego lo que creemos que poseemos. Este es el espíritu de la generosidad. Y entonces el ejercicio a llevar a cabo durante esta semana es, familia, cuando pensemos, cuando alguien vete a nosotros pidiendo ayuda, demos ayuda con prudencia. Démosla. Seamos generosos. Para mí fue un cambio total y decir, Señor, está bien. Si me lo piden, lo voy a dar. Si verdaderamente hay una necesidad, lo voy a dar. No idolatremos nuestras posesiones. No nos apeguemos a ellas. Y con ese pensamiento, entonces, familia, podemos recibir respuesta a lo que mencionamos hace un momento. Señor, yo quiero aprender a dar como lo hicieron mis hermanos del libro de los Hechos. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque los principios que la Biblia nos presenta, Señor, en medio de tiempos de individualismo, de materialismos, de egoísmo, de vanidad, a veces nos parecen tan radicales, que nos parecen un desafío tremendo, que nos parecen un desafío que pone en riesgo y peligro nuestra integridad. Señor, tú hiciste crecer esta iglesia del libro de los Hechos de una manera tan increíble, tan exponencial, Señor, tan magníficamente. Conversiones de 3,000, de 4,000, de 5,000 personas, gracias a la llenura de tu Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú ordenes nuestras prioridades, que seas tú, las personas y luego todo lo demás. Que cuando alguien deja a nosotros con una necesidad, Señor, podamos significar su necesidad. Podamos entender, Señor, que esa necesidad y esa persona es mucho más valiosa que nuestras posesiones, Señor. Y entonces podamos dar con generosidad. Podamos desprendernos de lo que es más. Ayúdanos, Padre, a ser cristianos generosos en todos sentidos. En todo sentido. Que ordenes nuestra prioridad.